Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Medipasos. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo de la infectología. Vamos a hablar precisamente de la mucormicosis o también denominado el famoso hongo negro. ¿Qué es la mucormicosis? Pues se constituye en una enfermedad infecciosa de causa fúngica, emergente y frecuentemente letal, causada por la familia Mucorales. Las especies más frecuentes, Rhizopus, Mucor y Lithemia, que se presentan más del 90% de todos los casos presentados. Estos hongos se encuentran en vegetación en descomposición y en el suelo, liberando gran cantidad de esporas por el aire. Quiere decir que la mayoría de nosotros hemos estado en contacto con estas esporas. Sin embargo, el desarrollo de la enfermedad como tal va a depender de los factores de riesgo que comprometan el estado inmunológico. Uno de los factores más estudiados es la diabetes mal controlada, que se presenta el 36%. Recordemos que la hiperglucemia deteriora la función de los neutrófilos y los monocitos, y si el paciente además cursa con cetoacidosis diabética, se crea un ambiente ácido y rico en hierro libre, siendo esta una condición ideal para el crecimiento de los mucorales. Por otra parte, las neoplasias hematológicas también se presenta un importante factor de riesgo para la mucormicosis, en un 17%, principalmente asociado a profundos trastornos inmunológicos, además de tratamientos empleados como los quimioterapéuticos que asocian corticoides como parte del protocolo de tratamiento, donde pueden inducir a una supresión medular severa, contribuyendo aún más la susceptibilidad de infecciones fúngicas. Los pacientes post-transplantados con órganos sólidos también tienen una afección del estado inmunológico, secundario al uso de los inmunosupresores a largo plazo. Se han reportado pocos casos de mucormicosis asociados a atención médica y accidentes en combate o desastres naturales, especialmente esto en pacientes que tenían compromiso inmunológico. Respecto a COVID-19, sí, la pandemia tuvo su papel en la aparición de casos de mucormicosis, sobre todo en regiones de alta prevalencia de diabetes mellitus y uso extendido de las corticoides. No olvidemos que los corticoides inducen a la hiperglucemia por tres mecanismos. Uno, aumentando la gluconeogenesis hepática. Dos, aumentando la resistencia periférica a la insulina. Y tres, actuando directamente contra las células beta pancreáticas. Sin embargo, se puede tener una disfunción inmunitaria inducida directamente por el SARS-CoV-2 mediante la linfocitopenia marcada que se produce en esta infección, especialmente los linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8, generando aún más un entorno inmunológico propicio para infecciones oportunistas. Respecto a la fisiopatología, en un paciente con compromiso inmunológico, todo empieza con la interacción de las esporas con el organismo. Esto se produce por tres vías principalmente. La vía inhalatoria, la más frecuente, la inoculación cutánea directa o ingesta de las esporas, que es menos frecuente. Posteriormente, estas esporas van a ir proliferando, evadiendo el sistema inmunológico innato. Además, van a ir germinando en hifas anchas no septadas, que son las formas invasoras de los hongos, invadiendo las paredes de los vasos sanguíneos, lo que se traduce en el proceso de angioinvasión, que en realidad es el sello patológico de la mucormicosis, que consiste en trombosis, infartos tisulares, isquemia y necrosis. Si no se detiene la enfermedad en esta etapa, va a ir a una diseminación local, una diseminación sistémica. Respecto a la epidemiología, la incidencia de la mucormicosis es difícil de estimar, ya que no es una enfermedad de notificación obligatoria. Sin embargo, constituye como la tercera infección fúngica invasiva más prevalente, seguidamente de Candida albicans y aspergilosis. Respecto a la parte clínica, va a depender de la localización de afección. La mucormicosis rinoorbitaria sinusal es la que se lleva el mayor de los casos, más del 60%, donde la sintomatología inicial o fase sinusal inicia con síntomas inespecíficos como congestión nasal, dolor facial, secreción nasal, fiebre en el 44%, a menudo esta intermitente, cefalea del 25%, de afección frontal y retroorbitario y de instauración aguda. La progresión de los síntomas llega a la fase orbitario cerebral, donde se inicia con un edema facial unilateral asociado a compromiso ocular, ya sean proptosis, oftalmoplegia o disminución de la agudeza visual, siendo la ulceración nasal o necrosis el hallazgo clásico de la mucormicosis, como se ve en las imágenes. Respecto a la mucormicosis pulmonar, esta constituye en invasión y necrosis del parénquima pulmonar, que en realidad se trata de una emergencia médica por la rápida progresión y alta mortalidad, donde su presentación clínica puede imitar otras infecciones, ya sean bacterianas o virales. La clínica
se presenta con tos seca o tos productiva, dolor torácico pleurítico, disnea progresiva, fiebre persistente a pesar del tratamiento antibiótico de amplio espectro, hemoptisis en sus diferentes grados, imaginológicamente infiltrados pulmonares. Con respecto a la mucormicosis cutánea, puede ser de forma primaria por inoculación directa o secundaria por diseminación hematógena desde un foco pulmonar o cerebral. La presentación clínica empieza con pápula, placa eritematosa, que rápidamente va a ir a una placa negruzca con necrosis central o borde indurado, que a veces en etapas avanzadas se confunde con la fascitis necrotizante. Respecto a la mucormicosis gastrointestinal, es poco frecuente y generalmente se debe a la diseminación sistémica. Presenta signos inespecíficos, lo que puede retardar el diagnóstico. Puede presentar dolor abdominal, esto puede ser difuso o localizado. Puede presentar náuseas y vómitos. Se puede presentar hematemesis o melenas si hay una afección en el estómago. Y si hay una afección colónica, se puede presentar síntomas de hemorragia digestiva baja o hematoquesia. Una etapa avanzada puede presentar peritonitis. La mucormicosis del sistema nervioso central generalmente se produce secundario a la diseminación directa desde los senos paranasales o a través de las láminas cribosas, orbitaria o forámenes basales. Clínicamente puede presentar una cefalea intensa, aguda, unilateral y retroorbitario que no cede a analgésicos comunes. Puede presentar fiebre persistente, además de déficit motor o sensorial, llegando a una encefalopatía aguda con compromiso de una hipertensión endocraniana que puede llegar a convulsiones. Respecto a la mucormicosis renal, resulta de la siembra durante la fungemia, asociado a catéteres intravenosos, además del uso de drogas intravenosos o que tengan compromiso inmunológico por el virus del VIH, especialmente con CD4 menor a 200. Clínicamente se presenta con dolor en los flancos que irradian hacia la región lumbar o inguinal, además de fiebre persistente. Respecto a la mucormicosis diseminada, resulta de la forma grave y letal de afección de dos o más órganos no contiguas, resultado de la diseminación hematógena, que clínicamente se manifiesta como un síndrome séptico multiorgánico. Respecto al diagnóstico de la mucormicosis, tiene un enfoque clínico y paraclínico especializado, donde implica el análisis histopatológico, micológico y además del uso de imágenes, ya sean tomografías, dependiendo de la zona de afección. Y si hay una afección pulmonar, se puede hacer lavado broncoalveolar viral. Respecto al tratamiento, se basa en 4 pilares. Primero, se debe hacer un diagnóstico rápido. No olvidemos que la mucormicosis es muy agresiva. Segundo, se debe eliminar o por lo menos controlar los factores predisponentes. El tercer pilar, el uso de los antifúngicos. La primera línea, anfotericina B, se puede utilizar asociado o con tratamientos combinados con isavuconazol. Si hay una indicación de debridamiento quirúrgico, se lo debe realizar lo más antes posible. Por último, el manejo multidisciplinario es vital en esta patología para tener un mejor pronóstico. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en otro video.